Bienvenidos a esta presentación del Diplomado de Terapias Bioenergéticas y Salud Emocional. Vamos a compartir una pequeña conferencia donde estaremos haciendo una introducción básica en los conceptos de las terapias bioenergéticas. Esto hace parte del Diplomado de Terapias Bioenergéticas y Salud Emocional dictado por Educo Virtual y la Universidad Santiago de Cali. Espero que con esta pequeña conferencia resolverles algunas dudas para todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar con nosotros. Empecemos pues a compartir esta pequeña presentación que espero sea muy útil para ustedes. Las terapias bioenergéticas. La intención de las terapias bioenergéticas es la de aprender a diagnosticar y tratar los desequilibrios energéticos que nos llevan a la enfermedad o que impiden que recuperemos el estado de salud. Desequilibrios que pueden ser físicos, que pueden ser mentales, que pueden ser emocionales o espirituales. Y les recuerdo que estos desequilibrios de ahora en adelante los vamos a llamar campos interferentes. Las terapias bioenergéticas, como su nombre lo dice, son técnicas que estudian el diagnóstico y el tratamiento de los desequilibrios energéticos en el ser humano y de cómo estos desequilibrios afectan la salud, además de su prevención a través de la promoción de hábitos saludables. Desequilibrios energéticos que nos llevan a la enfermedad o que impiden que recuperemos la salud. Pero hoy en día hay algo muy importante que tener en cuenta. El principal problema que encontramos hoy en día con los terapeutas bioenergéticos, óigase bien, con los terapeutas bioenergéticos, es que se han dedicado a malinterpretar y muchas veces la forma de vida de los pacientes que acuden a ellos. Un terapeuta bioenergético, un buen terapeuta bioenergético, no interpreta ni juzga, solamente equilibra las energías alteradas en los pacientes. Un terapeuta no sigue maestros ni induce a nadie a seguirlos. Recordemos que son los desequilibrios energéticos los causantes de las enfermedades y son estos desequilibrios los que debe tratar el terapeuta. Un buen terapeuta tonifica cuando hay carencia de energía y seda cuando hay exceso de energía. Recordemos nuevamente que los desequilibrios pueden ser físicos, mentales, emocionales y espirituales. No debemos interpretar ni juzgar la vida de los pacientes, ni mucho menos debemos inducirlos a seguirnos como maestros o a seguir maestros, porque muchos pacientes suelen generar dependencia de sus terapeutas y no hacen nada si el terapeuta no se lo aconseja. Eso no está bien hecho. Todos podemos aprender a administrar las energías que aceleran y facilitan el proceso de curación. Recordemos que la salud es holística y actúa a todos los niveles del ser, ya lo dijimos, a nivel físico, a nivel mental, emocional, espiritual, económico, laboral. Debemos tener en cuenta estos conceptos, porque cuando nosotros hablamos de salud física estamos hablando del cuerpo denso, del soma, de lo que vemos en el ser humano, de lo que sentimos cuando hablamos de dolor de cabeza, cuando hablamos de dolor de espalda, cuando hablamos de cansancio, cuando hablamos de todos estos malestares, estamos hablando de la salud física, pero la salud también es mental. Y es el equilibrio físico-químico del cerebro, y la acertada toma de decisiones. O sea, aprender a tomar una decisión correctamente tiene que ver con nuestra salud mental. Y también tiene que ver con la dieta, con lo que nosotros estemos alimentando nuestra mente, como lo vimos en la conferencia pasada, la conferencia de la dieta mental. Conferencia que para aquellas personas que no la vieron pueden escribirnos y nosotros le indicaremos en dónde la pueden encontrar. También hablamos de que la salud es emocional.
La salud emocional es el manejo adecuado de las relaciones interpersonales, pareja, hijos, padres, hermanos, amigos. Esto es fundamental. El estar bien con mi entorno afectivo, eso es salud emocional. Pero la salud también es espiritual y es el acto de fe. No solo en un ser superior, sino en cada uno de nosotros mismos, para creer en lo que podemos y en lo que somos capaces de hacer. La fe empieza por casa y esa fe es la fe en nuestras capacidades. La salud también es económica, es la abundancia, ¿no? Y no el exceso. Es que no me falte lo que yo necesito, que pueda cumplir con mis necesidades. Es el que no me falte lo que necesito para mis necesidades básicas y las necesidades de los míos. La salud también es laboral. Es querer lo que yo hago como trabajo y no trabajar por obligación. Este ejemplo lo ponemos muchas veces. Cuando yo digo me tengo que ir a trabajar, eso ya es una obligación. Y me indica que no estoy disfrutando el trabajo que hago. Y más grave aún cuando termino de trabajar y digo me tengo que ir para mi casa. Ahí ya no hay salud, ni laboral, ni en ningún tipo. ¿Por qué? Porque se perdió el equilibrio. Todos estos planos componen el concepto de salud. Y es sobre estos aspectos del holismo en donde el buen terapeuta debe centrar su trabajo. Porque cuando yo pierdo el equilibrio en cualquiera de estos planos es cuando viene la enfermedad. Entonces recordemos que la salud es física, es mental, es emocional, es espiritual, es económica, es laboral. Y cuando yo recibo a un paciente o cuando yo manifiesto alguna enfermedad, tengo que analizar en cuál de estos planos o en cuáles de estos planos es donde se está presentando mi problema, porque de allí nace la enfermedad. O peor aún, si estoy enfermo por cualquiera de estas afectaciones en cualquiera de estos planos, es que no recupero mi salud. Entonces, hablemos de las terapias y los sentidos. Los sentidos, la integración sensorial. La integración sensorial es un proceso neurológico por el cual las sensaciones que provienen de nuestro entorno y de nuestro cuerpo son organizadas e interpretadas para su uso adecuado. Toda la información que recibimos sobre el mundo nos viene a través de nuestros sistemas sensoriales. Todos estamos familiarizados con el sentido del gusto, del olfato, de la vista, del oído y del tacto. Pero la mayoría no pensamos que es a través de ellos mismos que podemos lograr la curación de nuestras enfermedades. Musicoterapia, tactoterapia, la cromoterapia, todas son terapias sensoriales. Las terapias bioenergéticas a través de la integración sensorial, que es la capacidad del sistema nervioso central de procesar correctamente las respuestas adaptadas que se nos exigen, estas terapias bioenergéticas con esta integración sensorial, a través de ellas lograremos la verdadera curación. Y como lo dijimos anteriormente, todos podemos hacerlo. Esto no es exclusivo de los médicos, esto no es exclusivo de los odontólogos, esto no es exclusivo. Cualquier persona que tenga la capacidad de amor puede ser un buen terapeuta. Y de eso se trata este diplomado, de darle las herramientas a cada uno de ustedes para que se conviertan en un buen terapeuta. Terapeuta a través de los sentidos. Por eso no nos debe avergonzar decir que estas son terapias sensoriales. ¿Por qué? Porque se trabajan a nivel de los sentidos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Es fundamental tener en cuenta que la curación proviene del interior del cuerpo. El cuerpo se cura a sí mismo, nosotros no estamos curando a nadie, los médicos no están curando a nadie, simplemente somos instrumentos, somos vehículos para que el cuerpo sea el que logre el objetivo de curarse. Pero para que esto ocurra hay que desearlo. Por eso nosotros hablamos de que el hombre se enferma de arriba hacia abajo, porque la enfermedad empieza a nivel mental, pero así también empieza la curación a nivel mental. Hay que tomar la decisión, hay que desear curarse para poder lograr el objetivo. Por ello, siempre se debe empezar por el factor psicoemocional, factor importante para lograr nuestros objetivos.
El hombre se enferma de arriba hacia abajo. Y cuando decimos arriba, nos estamos refiriendo a nuestra mente y nuestra actitud mental. De ahí la importancia de esa dieta mental que tanto pregonamos nosotros y que, vuelvo y les digo, los invito a ver la conferencia y los que no lo han visto, escríbanos a info@educovirtual y allí les estaremos dando toda esa información. ¿Qué son las terapias bioenergéticas? Las terapias bioenergéticas son estímulos energéticos muy sutiles que interactúan con los demás sistemas energéticos del organismo, ayudando a estabilizar y corregir las alteraciones físicas, mentales, emocionales y espirituales. Entonces, miremos, son estímulos que actúan con el organismo para equilibrar las energías alteradas. Y estas terapias bioenergéticas, como las vemos nosotros, son sistemas diagnóstico-terapéuticos. Nosotros debemos diagnosticar dónde hay exceso o dónde hay deficiencia de energía, porque tarde o temprano el organismo que es irrigado o irradiado por esta energía, si no es buena, va a terminar por enfermarse. Miremos algo aquí fundamental. Los desequilibrios energéticos, como lo dijimos, pueden ser por exceso o pueden ser por defecto o por carencia de energía. Entonces, si encontramos excesos de energía, estamos hablando de procesos inflamatorios, itis, conjuntivitis, flebitis, estomatitis, gingivitis, o sea, procesos inflamatorios por exceso de energía. Mientras que cuando hay deficiencia de energía o cuando hay carencia de energía es cuando utilizamos la palabra osis o procesos degenerativos. Osis, entonces itis, procesos inflamatorios, osis, procesos degenerativos. He ahí la importancia entonces de aprender a hacer estos diagnósticos, si son por exceso de energía y si son por deficiencia de energía. Estos son básicamente los dos diagnósticos que debe establecer un terapeuta bioenergético. Un terapeuta bioenergético, si no es médico, no debe ponerse a diagnosticar patologías. Usted tiene cáncer, usted tiene tuberculosis, usted tiene hepatitis, usted tiene una artrosis degenerativa, usted tiene una artritis. No, esa es la función del médico. La función del terapeuta es diagnosticar, del terapeuta bioenergético es diagnosticar desequilibrios energéticos. Y la única forma que se desequilibre la energía es por exceso o por deficiencia. Entonces, si hay un exceso, es un proceso inflamatorio, que es itis, y si hay una deficiencia, es un proceso degenerativo, que es osis. Esto debe quedar muy claro para nosotros tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer como terapeutas bioenergéticos. Para iniciar, dejemos claro que durante este estudio estaremos única y exclusivamente trabajando sobre desequilibrios energéticos. Y ya dijimos, físicos, mentales, emocionales o espirituales. Las alteraciones en el caudal energético solo pueden ser de dos tipos, exceso o deficiencia. Entonces, esto es muy, muy importante a tenerlo en cuenta. Y aquí viene algo fundamental. La medicina es el arte de curar. Y aunque existen varias corrientes, la medicina es una sola. Lo importante es identificar en cuál de ellas estamos ubicados nosotros como médicos o como terapeutas. Miremos en esta diapositiva y en orden descendente, no en orden de importancia, sino en orden descendente, las diferentes modalidades de que nos habla la Organización Mundial de la Salud y que todas son válidas. Entonces, no podemos decir que la una es mejor que la otra. Depende en dónde estemos. Depende en dónde estemos. Y vamos a ver por qué. Encontramos la medicina alopática o medicina de los contrarios. Esta es la medicina occidental. Esta es la medicina en la que nos hemos formado nosotros en las diferentes universidades. Y la llamamos medicina alopática o medicina de los contrarios por su mecanismo de acción. Antipirético, antiinflamatorio, antibiótico, lo contrario al signo y al síntoma. De allí su nombre, medicina alopática o medicina de los contrarios.
Requisito fundamental para ejercerla, ser médico o profesional de la salud en el ámbito específico de su profesión, odontólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Se diferencia de las terapias bioenergéticas o alternativas porque manejan métodos invasivos. En otras palabras, pueden ejercer tratamientos al interior del organismo, mientras que las terapias bioenergéticas no son invasivas. En esta lección que hace parte del Diplomado de Terapias Bioenergéticas y Salud Emocional, les hemos dicho, nosotros solo equilibramos energías, mientras que en la medicina se invade el organismo con medicamentos, con procesos técnico-instrumentales, pero requisito fundamental, hay que ser médico para poder ejercerla. También encontramos la medicina biológica como otra alternativa. ¿Sí? Medicina biológica o medicina alternativa. Pero ojo, es medicina y para ejercer las medicinas hay que ser médico. Es la medicina que se basa en el principio de la similia. Lo similar cura lo similar, principio fundamental de la homeopatía. Mientras que en la medicina alopática hablamos de la medicina de los contrarios, en la medicina alternativa o medicina biológica estamos hablando de la medicina de la similia. Al igual que la medicina alopática, solo puede ser ejercida por médicos o por profesionales de la salud en el ámbito específico de su profesión, ya que también maneja métodos invasivos como son la acupuntura, la terapia neural, la homeopatía, la homotoxicología, entre otras. Pero viene una muy importante y es las medicinas de la tradición. Son medicinas propias de las etnias o medicinas de las culturas, son las medicinas ancestrales. Entre ellas tenemos el chamanismo, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china. Recordando que solo se considera medicina al interior de cada cultura. También encontramos las terapias bioenergéticas o terapias alternativas, ¿no? Mal llamadas terapias alternativas. Son procesos terapéuticos que tienen como objetivo fundamental equilibrar las energías de los seres vivos. Son ejercidas por terapeutas. No manejan técnicas invasivas de ningún tipo y no pueden formular medicamentos que requieran, excepto cuando son ejercidas por médicos o por profesionales de la salud en el ámbito específico de su profesión. Un terapeuta bioenergético puede formular medicamentos de venta libre, como son los suplementos nutricionales, como son los nutracéuticos, como son los vitacéuticos, pero un terapeuta bioenergético no puede formular medicamentos que requieran una fórmula médica. En el caso de muchos países, por ejemplo, aquí en Colombia, la homeopatía solo puede ser ejercida por médicos, la homotoxicología solo puede ser ejercida por médicos, la fitoterapia solo puede ser ejercida por médicos, o sea que es a ellos a quienes les compete este tipo de medicinas alternativas. Y por último, encontramos las terapias de sanación y terapias vibracionales, que son procesos curativos que mediante técnicas esotéricas o metafísicas recuperan el estado de salud de quien acude a ellas. Yo soy muy celoso con este concepto. Como su nombre lo dice, puede ser ejercida por cualquier persona, con la actitud de sanar. Recuerden que esoterismo y metafísica no significa brujería, significa que son procesos que van más allá de lo físico. De allí que algunas de sus acciones no tienen explicación. Entonces, no podemos criticar lo que no conocemos. Yo sí soy celoso con el concepto de la sanación y de las terapias vibracionales, porque es que hay mucho charlatán, hay mucho mercenario que se pone a engañar a la gente con estos procesos, pero es un acto de fe. Yo no puedo negar que Jesús fue un sanador, pero Jesús era Jesús. Y nosotros vemos que en cada esquina hoy en día hay sanadores y terapeutas vibracionales que engañan mucho a la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos conceptos. Durante este diplomado de terapias bioenergéticas, nos centraremos en eso mismo, en las terapias bioenergéticas a través de los sentidos, para lograr el objetivo de recuperar la salud. ¿Pero qué es bioenergética?
La bioenergética es una ciencia médica que nos explica cómo el hombre capta la energía, cómo la transforma y cómo la cede. Energía que se capta de los nutrientes y del cosmos, en nuestro caso la obtenemos del sol, se transforma mediante procesos metabólicos y se cede mediante reacciones físico-químicas al interior del organismo. Así se producen las hormonas, el oxígeno, en fin, todas las sustancias necesarias para realizar nuestros procesos vitales, procesos fundamentales para la vida del ser. En este diplomado, ¿qué estaremos estudiando? Desequilibrios energéticos. Desequilibrios que solo se pueden dar por exceso o por carencia de energía. Lo dijimos anteriormente, exceso energético, procesos inflamatorios, itis, o procesos degenerativos, osis, que son los que realmente va a diagnosticar y a tratar el buen terapeuta bioenergético. Además, la bioenergética como ciencia médica nos recuerda que todo en el universo es energía y el hombre no se escapa a ese principio, por lo cual la medicina bioenergética nos permite diagnosticar y tratar los desequilibrios energéticos que nos llevan a la enfermedad o que no permiten que recuperemos la salud. Desequilibrios energéticos que llamaremos de ahora en adelante campos interferentes. Estos desequilibrios en el caudal energético son medibles, por lo tanto son tratables. De esto se ocupa la terapia bioenergética. Estaremos más adelante revisando la medición y el desbloqueo de los campos interferentes, temas que trataremos entonces durante el diplomado. ¿Cómo se diagnostican y cómo se tratan? ¿Cómo sabemos si hay una carencia? ¿Cómo sabemos si hay un exceso? ¿Qué debemos hacer cuando hay carencia? ¿Qué debemos hacer cuando hay exceso? Sin ponernos a interpretar o a juzgar la vida. Una vez nosotros desbloqueamos la energía y esta fluye normalmente, el paciente come mejor, hace ejercicio, o sea, cambia su vida por unos hábitos saludables. Y esto es lo que estaremos estudiando a través de nuestro diplomado de terapias bioenergéticas y salud emocional. Hay unos principios de las terapias bioenergéticas que es bueno que ustedes se enteren, bien sea como pacientes o bien sea como terapeutas. Los principios que estudiaremos a continuación son de vital importancia en el conocimiento del buen terapeuta. Si no son manejados con claridad por parte del terapeuta, se fracasa en la intención terapéutica. ¿Y cuál es el principio fundamental de las terapias bioenergéticas? La individualidad del ser. Significa que cada ser es único, es exclusivo, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Eso lo estaremos viendo. Miren lo importante de eso, el principio fundamental. No hay protocolos. Este principio de individualidad me está diciendo a mí que no hay protocolos, porque cada ser es único, cada ser es individual. Eso significa que no a todo el mundo le funcionan las mismas terapias, ni les funciona el mismo medicamento. Cada terapia debe ser seleccionada de acuerdo a cada paciente. Cada ser se diagnostica individualmente y se trata también de manera diferente. Es decir, hay un diagnóstico y un tratamiento individuo dependiendo de sus características. ¿Cómo se logra cumplir este principio? Testeando. En el diplomado vamos a aprender a testear cuáles son los medicamentos ideales para el paciente, cuáles son los alimentos ideales para el paciente, cuáles son los materiales ideales para el paciente, cuál es la terapia indicada para el paciente. O sea, supongamos cuando un paciente llega a odontología que hay tantos materiales, que porcelana, que resina, que amalgama, o sea, ¿cuál es el material indicado para ese paciente? Pues vamos a aprender a testearlo. Cuando el médico le dice a usted, no coma carne porque le hace daño, o de estos 10 medicamentos, ¿cuál es el que más le funciona? Pues vamos a aprender a testear eso. ¿Cuál de cada uno de ellos es el que me sirve a mí? El que más resuena conmigo, el que me va a ofrecer mejores condiciones en mi tratamiento. Esto lo vamos a aprender cuando lleguemos al módulo de testeo en el capítulo correspondiente del diplomado.
Otro principio que viene ya, y hablemos de que el anterior es el principio fundamental, la individualidad del ser, pero vienen tres principios básicos. Y ese principio básico hay que tenerlo en cuenta. El número uno, la salud del paciente comienza con la actitud del terapeuta. Para sanar, el terapeuta debe estar energéticamente y en actitud a un nivel superior a la del paciente, desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. Como terapeutas, debemos estar en una actitud de calma y paz, dispuestos a dar amor para poder aportar en el proceso terapéutico. Cualquier malestar en el terapeuta puede ser transmitido al paciente. De ahí la importancia de la relajación para iniciar cualquier tratamiento. Entonces, principio fundamental, la individualidad del ser. Principios básicos, el primero, la salud del paciente comienza con la actitud del terapeuta. Otro principio básico a tener en cuenta, anterior a una patología orgánica se presenta un desequilibrio energético. De allí la importancia de las terapias bioenergéticas. Las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades, se dan por desequilibrios energéticos, excepto las traumáticas y las virales. El trauma, pues uno se cayó, se dio un golpe, se fracturó un hueso, se cortó la piel y ahí no había nada que hacer. Y las virales, sabemos que los virus entran directamente al núcleo de la célula y la enferman. De resto, todas las enfermedades empiezan como desequilibrios energéticos. ¿Por qué? Porque antes, cuando la energía que alimenta un órgano es deficiente, el órgano termina por enfermarse, bien sea por exceso o bien sea por deficiencia. Por eso les insisto tanto. Lo único que un terapeuta diagnostica es si hay exceso de energía o si hay deficiencia de energía. Y luego ya tiene que ver qué es lo que va a hacer con cada uno de esos aspectos. Cuando hay alteraciones en el caudal energético que alimenta el órgano, este terminará por enfermarse. El buen terapeuta aprende a descubrir y tratar estos desequilibrios energéticos. Este cuento, mire, yo he visto miles de terapias y de terapeutas cuando dicen vamos a equilibrar los chakras. De esto estaremos hablando en el diplomado. Vamos a equilibrar el aura de un paciente. De esto estaremos hablando en el diplomado. Y se sientan o se paran a proyectarle energía a ese paciente minutos, a veces hasta horas. Y le ponen un mundo de cosas. Mire, la energía de un chakra se equilibra en 10 segundos. La energía de un aura se equilibra en 10 segundos. Es sencillísimo. ¿Qué es lo que veo que pasa muchas veces? Que le dan tanta energía al paciente que terminan generándole procesos inflamatorios. Entonces, hay que saber seleccionar la terapia indicada para ese paciente. Yo soy experto en equilibrar chakras. Yo soy experto en esencias florales. Esto se llenó de expertos. Y uno ve cómo inundan a la gente de información. Porque al fin y al cabo, todo lo que se le dé a las personas es energía. Y la energía es información. Y a veces es tanta la información que le dan al paciente que terminan enfermándolo más. Entonces hay que aprender a medir, hay que aprender a testear. Un buen terapeuta, eso es lo que hace. Descubre esos desequilibrios energéticos y los trata. Y eso es lo que vamos a hacer durante el diplomado. Podemos ver cómo una consulta de esas, que eran consultas de 1 y de 2 horas, en 5 minutos, simplemente se le equilibra al paciente. Y cuando la energía está equilibrada, el órgano se recupera. Así como cuando está desequilibrada se enferma, cuando la energía está equilibrada se recupera. Y el paciente va a lograr una pronta recuperación de su salud en general. Miren, las toxinas o campos interferentes o noxas que afectan al organismo son de diferente origen. Pueden ser exotoxinas, que son aquellas que provienen del exterior, la polución, el tabaquismo, la mala alimentación, el alcohol. Hay otras que son endógenas, que son aquellas que resultan de los desechos metabólicos, como el colesterol, como el ácido úrico, como el ácido láctico. Hay otras que son psicógenas, que son aquellas de una mala dieta mental, que son aquellas originadas por todas las actitudes negativas, que siempre nos tendrán enfermos, ¿sí? O un paso atrás en el concepto de salud, a todos los niveles, físico, mental, emocional o espiritual. Entonces, es fundamental
aprender a diagnosticar esos desequilibrios en los órganos o a cualquiera de estos niveles, porque tarde o temprano nos llevarán a la enfermedad. Y miren el principio número 3. Entonces, recapitulemos. Principio básico, la individualidad del ser. Principios fundamentales. El primero, la salud del paciente comienza con la actitud del terapeuta. El segundo, antes de que se dañe un órgano, hay un desequilibrio energético. Y miren el tercero, las terapias se deben realizar una vez se eliminan los campos interferentes. Nunca se deben realizar tratamientos si no se han eliminado los campos interferentes que producen la enfermedad. ¿Por qué? Porque si no el paciente vuelve y recae. No se trata de eliminar signos y síntomas, como es lo que hace la mayoría de la gente. Ay, yo desde que voy donde el médico no me da dolor de cabeza, pues le está dando un analgésico. Ah, yo desde que voy donde el médico se me quitó el estreñimiento, pues si le llenó de fibra y le está dando laxantes, pero realmente ese era el tratamiento. Se suspende el tratamiento, se suspende el medicamento e inmediatamente vuelve y se enferma. Se trata es de eliminar los factores que generan la enfermedad o que impiden que el paciente se recupere. ¿Y cuáles son esos factores? Nada más y nada menos que los desequilibrios energéticos. Estos principios que acabamos de ver son esenciales de tener en cuenta y vitales a la hora de cualquier tratamiento. Si no los cumplimos, estamos corriendo el riesgo de fracasar. Les recuerdo que si no conocemos estos principios, fracasamos en nuestra intención terapéutica. De allí que hay que tener en cuenta estos principios de la energía vibracional, porque son principios que estaremos aplicando en el día a día de nuestro tratamiento. ¿Cuáles son? Toda energía sigue un pensamiento. Cuando enfocamos nuestros pensamientos, enfocamos una energía de frecuencia determinada. En otras palabras, la intención es fundamental. Otra ley importante a tener en cuenta, la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Lo que hacemos a un nivel nos afecta a todos los niveles. Existe un punto de resonancia entre todas las cosas. Las vibraciones que enfocamos con nuestro pensamiento y amplificamos mediante las terapias bioenergéticas buscarán otras vibraciones similares en cualquiera de los planos, desencadenando una respuesta favorable. Y por último, algo que está muy de moda, la ley de la atracción. Los similes se atraen mutuamente. Atraemos lo que somos, atraemos lo que queremos. Aún más, lo que por actitud nos merecemos. Entonces, vamos a trabajar mucho durante este diplomado de terapias bioenergéticas en estos conceptos de las leyes del universo, leyes importantísimas para estar trabajando en el proceso de la terapia como tal. Espero entonces que esta pequeña charla, los motive, y para todos aquellos que estén interesados en el diplomado de terapias bioenergéticas y salud emocional, diplomado que les recuerdo avalado y certificado por la Universidad Santiago de Cali y Educo Virtual, será de gran ayuda para todos esos procesos que se están presentando en el día a día nuestro. No todo, o sea, yo no estoy diciendo, esto no reemplaza la medicina, pero sí es de gran ayuda porque la mayoría de enfermedades se originan por esos desequilibrios energéticos. Y si aprendemos a diagnosticarlos y aprendemos a desbloquearlos, ténganlo por seguro que recuperaremos la salud, sino de todas las personas que nos interesen. Los invito a una próxima conferencia virtual y les doy las gracias por estar con nosotros.